tal? Bienvenidos a esta parte 5 de bioquímica molecular. El tema de hoy, los temas, son un poco, pudiera decirse que cansados, no porque sean difíciles, simplemente son algo densos. En fin, se revisará en cuanto a la reparación del DNA, a la organización de los genes de manera funcional, a la regulación de la expresión de estos mismos genes y al procesamiento del RNA. Esto como preámbulo para posteriormente todo lo que tiene que ver con el procesamiento del RNA hasta llegar a una proteína. Bueno, como primera parte, tenemos que la reparación del DNA la podemos dividir en dos grandes grupos. La reparación de una sola cadena o hebra o la reparación de dos cadenas o dos hebras. En el primer rubro tenemos la reparación por excisión de nucleótido como primera parte. Posteriormente, la reparación por excisión de base y reparaciones de discordancia. En el punto número 1 tenemos que va a ser debido a una reparación mediada por enzimas endonucleasas específicas que van a liberarse hacia los oligonucleótidos que contienen estas bases alteradas. De manera que esta endonucleasa genera un hueco donde quita la base alterada y ese hueco posteriormente tiene que ser rellenado. Al ser rellenado, pues es rellenado por las enzimas que anteriormente ya hemos conocido, como la DNA polimerasa, como una ligasa para posterior sellar, para finalizar este proceso. En fin, cuestiones que vamos a detallar un poco más adelante. ¿Qué otra cosa es específica de la excisión de nucleótidos? Esta reparación por excisión de nucleótidos se refiere a errores voluminosos. ¿Y a qué se refieren los errores voluminosos o abultados incluso? Imaginemos que esta es nuestra doble cadena de DNA. De manera normal, digamos que estas tienen que ser paralelas, armónicas, una línea y otra línea. Pero cuando ocurren estas deficiencias, estos errores voluminosos, digamos que tenemos nuestra cadena molde y por algún motivo se comienza a sintetizar bien y de pronto se hace este abultamiento. Este abultamiento evidentemente es un error, por lo cual es necesario quitarlo para posteriormente colocar los nucleótidos adecuados sin ese desplazamiento, sin ese abultamiento que hubo. Es un proceso que ocurre en la fase del ciclo celular denominada como G1. ¿Por qué esto es importante? Puesto que tenemos como ejemplo que existen patologías que van a estar relacionadas con una deficiencia en estas endonucleasas específicas que se van a encargar de la excisión de nucleótidos. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es el xeroderma pigmentosa, en donde el xeroderma pigmentosa por sí mismo no es... por sí mismo podríamos incluso mencionar que no es como la mayor enfermedad o va a causar las mayores alteraciones, sino que va a ser un preámbulo para lo que verdaderamente es serio, como diferentes tipos de cánceres, como cáncer de células escamosas o melanoma. En fin, ¿qué va a pasar con el xeroderma pigmentoso? En el xeroderma pigmentoso existe una deficiencia de estas endonucleasas específicas que se van a encargar de reparar los dímeros de pirimidina del DNA. Y específicamente, los dímeros, hay un defecto para la reparación de dímeros de timina. ¿Y de dónde salieron estos dímeros de timina? Pues salen de una exposición normal o aumentada a los rayos ultravioleta, ¿de acuerdo? De ahí que, por ejemplo, posteriormente, esta xeroderma pigmentosa se caracteriza por hallazgos como piel seca, como una sensibilidad extrema a la luz y como cáncer de piel. Estas son las consecuencias que nosotros podemos encontrar en xeroderma pigmentosa. Evidentemente esta es la más grave,
Y hay relaciones a diferentes tipos de cánceres, pero las relaciones más importantes es las que ya había mencionado, para cáncer de células escamosas y para cáncer, en este caso, de tipo melanoma. Evidentemente estos cánceres nosotros conocemos que aumentan el riesgo de padecerse en aquellas personas que aumentan los tiempos de exposición a la luz ultravioleta o la exposición al sol. Ahora conocemos entonces por qué es que esto sucede, ya que la exposición ultravioleta directamente está relacionada a los dímeros de timina, y si no hay una reparación de estos dímeros o si hay demasiados dímeros, pues las consecuencias van a ser las que ya mencionamos. Ahora, la reparación por excisión de base. En esta tenemos que también se realiza por una función de endonucleasas. Tenemos que aquí una especificación es que ocurre la creación del sitio AP. ¿Y a qué se refiere este sitio AP? Esto se refiere a que son sitios apurínicos o apirimidínicos. Ya lo veíamos, ¿no? Puesto que es una reparación de base. Ok, ya decíamos que funcionaba de una manera muy similar la de nucleótidos y las de base, puesto que se va a generar un hueco y ese hueco tiene que ser rellenado posteriormente. ¿Cómo es que esto ocurre? Primero, hay que decir que este proceso de reparación por excisión de base ocurre en cualquier fase del ciclo celular. Y va a ocurrir en un orden y con ciertas enzimas específicas para cada uno de los pasos que tienen que ocurrir. La ayuda mnemotécnica para recordar esto es la ayuda Help Please, en donde cada una de las letras rojas se refiere a una de las enzimas. A diferencia de la reparación por excisión de nucleótido, aquí tenemos esta primera que es específica, que es la glucosilasa. La glucosilasa básicamente va a remover la base alterada creando un sitio AP. Entonces esta va a ser su función, la creación de un sitio AP. Posteriormente tenemos la E. Esta se refiere a una función de esta enzima AP endonucleasa que junto con la AP liasa se van a encargar de identificar esta base alterada para retirarla de ese lugar, de manera que esta lo va a cortar en su extremo 5' y esta lo va a cortar en su extremo, pues que nos queda 3'. Posteriormente es que ya nosotros generamos un hueco. Ese hueco hay que retirar, hay que rellenarlo, no se puede quedar así. ¿Y cómo es que sucede esto? Pues por esta otra enzima que ya conocíamos anteriormente como DNA polimerasa, pues que ¿qué va a hacer? Va a agregar este hueco introduciendo la base correcta o la base no alterada. Y finalmente tenemos la L para la ligasa, que va a sellar esta unión de base nitrogenada. ¿Y por qué esto es importante? Desde luego que también nosotros podemos relacionar fenómenos a la función de reparación por excisión de base. Y esta función de reparación por excisión de base es un proceso que comúnmente ocurre en reacciones de desaminación, donde tenemos que estas reacciones de desaminación pueden ocurrir de manera espontánea o por una intoxicación. Entonces, cualquiera que sea el motivo, es necesario que por medio de estas de que una vez que suceden estas reacciones, lo más probable es que haya un error en las bases nitrogenadas. Es por eso que nosotros tenemos que saber identificar a cuáles reacciones de qué reacciones se están hablando, vaya. Y para eso principalmente tenemos las siguientes tres. La reacción que va de citosina a uracilo, de adenina a hiposantina y de guanina
asantina. Muy bien, básicamente esas. ¿Qué pasa cuando no se reconocen estas reacciones, o cuando una vez suceden estas reacciones no se realiza una reparación por excisión de base? Pues van a tener consecuencias como mutaciones en el DNA y consecuentemente carcinogénesis. Es ahí la importancia. Finalmente, en el punto de la reparación del DNA de una hebra, tenemos la reparación de discordancia. ¿Y esto a qué se va a referir? Básicamente es una alteración o un error en los nucleótidos de la cadena nueva. Si se refiere a la cadena nueva, quiere decir que entonces como primer punto tiene que ser identificada la cadena nueva. Supongamos que tenemos esta cadena azul, que es nuestra cadena molde, y esta otra verde, que es la cadena que recién se acaba de sintetizar. Es entonces que se tiene que identificar la azul de la verde. ¿Y cómo sucede esto? Básicamente por características epigenéticas, como que en la nueva cadena no va a haber reacciones, no va a haber en este caso metilaciones, por ejemplo, cuestiones que sí se encuentran en una cadena, digamos, entre comillas, vieja. Entonces, una vez que se reconoce esta cadena como nueva, es que se identifica pues la porción errónea, que supongamos que es esa, se realiza la extracción de ese nucleótido y se corrige, tal cual. Predominantemente es una reparación que ocurre en fase S del ciclo celular. ¿Y cuál es la relación patológica? Pues bueno, esta reparación se encuentra alterada o deficiente, por ejemplo, en síndrome de Lynch. Otras consecuencias incluso pudieran ser las asociaciones que se hacen hacia cáncer colorectal, hacia cáncer de ovario o de endometrio. ¿Qué es el síndrome de Lynch? Lo olvidé mencionar, pues se refiere a precisamente este cáncer colorectal hereditario de origen no poliposo. Posteriormente, en el apartado de inmunología, me parece, se aborda con mayor detalle este síndrome. Por otro lado, es que tenemos la reparación del DNA en la doble cadena, es decir, en dos hebras, y tenemos la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga, en donde en cuanto a la primera se refiere a la unión de dos extremos para reparar roturas, para reparar fracturas, etc. El chiste es que esas dos cadenas se encuentran alteradas. Lo importante aquí es que no requiere una homología, y también cabe señalar que se puede perder material genético una vez que se realizan esta unión de dos extremos. Las consecuencias patológicas que se señalan principalmente son puede existir un origen, una patogenia del síndrome ataxia telangiectasia, estas telangiectasias vasculares combinadas con una ataxia cerebelosa. Importante también mencionar que por esta unión de extremos no homólogos es que sucede la recombinación BDJ. Si bien este no se refiere a ningún proceso patológico, esta recombinación BDJ es importante precisamente para la generación de moléculas inmunológicas, para la generación de la gran variedad de moléculas inmunológicas que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que no requieran homología quiere decir que una porción de esta molécula puede ubicarse donde anteriormente se encontraba otra, y viceversa. De forma que, si supongamos
que nosotros tenemos esta molécula con diferentes porciones, este de aquí que estoy coloreando, a la siguiente se puede colocar aquí, y esta a la siguiente se puede colocar aquí, y esta a su vez aquí, y esta a su vez aquí, y realizar así muchísimas combinaciones de, digamos, los mismos componentes para obtener resultados completamente distintos. De ahí la variabilidad de todas estas moléculas inmunológicas que tenemos. Eso es lo que se refiere como la recombinación BDJ, a súper grandes rasgos. Cuestiones que veremos en el apartado de inmunología. Pero bueno, el que está escuchando esto, pues eres completamente invitado a revisar el tema si es lo suficiente de tu interés, al menos ahorita. En fin. Finalmente, decir que se puede perder material genético cuando se unen estos extremos no homólogos. Nos pasamos a la recombinación homóloga, en donde dice que requieren dos duplos o la doble cadena de DNA homólogas. La doble cadena de DNA va a ser reparado usando una cadena complementaria de doble cadena de DNA homólogo a la primera, a la que está alterada. De nuevo, esta cadena, doble cadena de DNA que se encuentra alterada, va a ser reparada con base en una doble cadena homóloga que no se encuentra alterada. Esa que no se encuentra alterada va a servir como la cadena molde de esta recombinación. Importante señalar que no se pierden nucleótidos. Otra de las cosas que suceden aquí, o de las cosas que pudieran relacionarse a esta recombinación homóloga, es lo que ocurre en la recombinación natural cuando se juntan los cromosomas, el material genético del padre y el material genético de la madre. Supongamos que tenemos este cromosoma paterno en rojo y materno en verde. De forma que cuando se recombinan estos, pues van a juntarse a algo más o menos así. ¿Y por qué ocurre esta transposición entre los materiales? Pues básicamente es porque se están pasando material genético de un cromosoma a otro. Consecuentemente yo voy a tener algo así. De forma que el material genético de la madre y el material genético del padre crearon una combinación única de material genético para la célula que se va a dar origen, ¿de acuerdo? Esto ocurre básicamente por el mismo proceso de recombinación homóloga. ¿Qué sucede cuando este proceso de recombinación homóloga se encuentra alterado? Pues es que nosotros tenemos principalmente aquellos cánceres con asociación a la mutación BRCA1. ¿Cuáles son esos tipos de cánceres? Tenemos principalmente a los del cáncer de ovario y de mama. ¿Qué otras cosas se pueden asociar a este nivel por una deficiente recombinación homóloga? La anemia de Fanconi. Importante señalar entonces que en esta no se pierden nucleótidos. Ahora, ¿qué hay acerca de la organización funcional del gen eucariota? Bueno, es básicamente el grosso modo de qué es lo que ocurre o lo que debe de ocurrir para detener yo una cadena de DNA como el elemento primario de todo, es que yo obtengo una proteína. Esta cadena de DNA tiene que pasar a través de un proceso de transcripción a convertirse en un RNA mensajero premaduro, que a través del proceso de splicing es que este RNA mensajero se convierte en RNA mensajero maduro. Este RNA mensajero maduro es capaz de transcribirse y generar la proteína. Es entonces que nosotros nos vamos y analizamos esta figura más grande. Primero que nada, entonces tenemos nuestro punto número 1, que es el DNA.
Este DNA que se encuentra en el sentido de 5' a 3', y que acá vemos que antes de encontrar nuestra porción de promotor, es que tenemos un potenciador o un silenciador. Una vez que tenemos este potenciador o silenciador al principio, es que yo determino si voy a leer y si voy a transcribir esa porción de DNA o simplemente la voy a dejar pasar porque está silenciada. Supongamos que entonces se refiere a un potenciador y yo identifico el promotor. Una vez que identifico el promotor, que son estas porciones altamente concentradas en A's y T's, como la caja CAT o la caja TATA, es que se identifica el codón de inicio en la porción 5', en la porción no transcribida de 5'. De ahí se lee todo este marco de lectura hasta la porción no transcrita. Hace rato lo mencioné mal, una disculpa. Hasta la porción no transcrita 3'. Evidentemente, una vez que se llega a la porción final 3' no transcrita, es que tenemos un silenciador. Tiene sentido que solamente hay un silenciador y no como al principio, que podía haber tanto un silenciador como un potenciador. ¿De acuerdo? Muy bien. Tras este proceso de transcripción, básicamente esto es lo mismo que acá, pero pues con cada una de las porciones especificadas. Una vez que ocurre el proceso de transcripción, es que se identifica el promotor y se comienza una transcripción en el sentido de 3' a 5'. Cuando se realiza esta transcripción de 3' a 5', es que yo obtengo un RNA mensajero que va a, pues sí, que se va a expresar a manera de 3' a 5'. Nosotros sabemos que esa no es la manera correcta, por decirlo de alguna forma, de expresar mi producto final. Sin embargo, es la manera correcta, puesto que tras el proceso previo al objetivo final, que es la transcripción, es que se lee ese RNA mensajero, ahora de nuevo al revés, de 5' a 3', de forma que lo que sea que yo haya tenido en mi cadena de DNA de 5' a 3', va a ser la proyección directa de mi proteína, de mis aminoácidos, también en el sentido 5', 3', debido a que el mRNA se encontraba pues en antisentido de 3' a 5'. Muy bien, ¿qué ocurre en este proceso hacia la maduración del RNA mensajero? Básicamente, en este RNA mensajero previo es que nosotros aún tenemos los intrones. Estos intrones que sabemos que no son especialmente útiles pues para la generación de la proteína, que sí son útiles para la regulación de todo el material genético, que quede claro, pero como proceso final hacia la proteína no sirven más que como puntos de control y que eventualmente necesitan ser desechados. ¿Cómo es que se identifican? Pues principalmente por que se identifican los puntos de guanina. ¿Se fijan? Ya sea puntos de guanina a manera de GU o a manera de AG. A través del proceso del splicing es que estos intrones se van a retirar para solamente dejar la región de la proteína que se va a codificar. Al principio colocar una capa 5' y al final colocar una cola de poli A. Finalmente el producto, una proteína, la proteína final objetivo que nosotros deseábamos a partir del material que estaba expresado en mi DNA de 5' a 3'. Lo anteriormente mencionado en cuanto a ese proceso que nos lleva de DNA a una proteína es regulado de diferentes maneras. Ya lo mencionaba yo, sin embargo, no lo definíamos propiamente. La regulación de la expresión génica
va a estar dada, por ejemplo, por estas tres principales porciones en el DNA. La porción del promotor, que se refiere al sitio de acción de la RNA polimerasa 2 y otros factores de transcripción para ligar el DNA río arriba, es decir, para promover esta participación a partir del locus del gen. Y esto yo ya les decía, esta porción principalmente es identificada por sus altas concentraciones en adenina y timina, que conocemos nosotros que tienen altas concentraciones de adenina y timina. Exactamente, la caja TATA y la caja CAT. Una vez que se ha identificado eso, se identificó, puede ser, o no se identificó, ya sea por un potenciador o un silenciador. En el caso del potenciador, se refiere entonces a ese locus o a esa región específica del DNA donde proteínas regulatorias, que vamos a denominar activadores, se unen incrementando la expresión del gen en ese cromosoma dado. Y para ese mismo cromosoma dado van a ser locus del DNA, en este caso los silenciadores, locus del DNA donde proteínas regulatorias, que vamos a denominar represores, se unen disminuyendo la expresión del gen en ese cromosoma. Una vez que nosotros entendemos esto, pues sabemos que se va a llegar a dar el proceso de la transcripción en el marco de lectura dado para tal o cual proteína. Una vez que esto ocurre, es que nosotros tenemos la transición de este RNA heterógeno nuclear a un RNA maduro mensajero. ¿Cómo es que nosotros denominamos el RNA mensajero o cómo lo definimos? Básicamente lo definimos por estas tres partes. Por en el extremo 5' contener este extremo 5' cap o esta capa 5', después toda esta porción codificante que se refiere a la zona azul claro, y finalmente la cola de polía en el extremo 3'. Esas características son características que se adquirieron a nivel del núcleo. A nivel del núcleo es entonces que ocurre básicamente este procesamiento para yo tener un RNA capaz de traducirse a una proteína. De nuevo, yo necesito entonces mi capa 5', mi extremo polia de la polia de adenilación, este extremo 3', y este splicing que es necesario para yo obtener solamente porciones codificantes, es decir, este retiro de intrones para solamente quedarme con las porciones que van a codificar hacia la proteína. Una vez que esto sucede es que yo tengo mi RNA mensajero. Este RNA mensajero tiene de dos: o pasa la transcripción para convertirse en una proteína, para convertirse en una proteína, o pasa a formar parte de esto que denominamos cuerpos P o cuerpos de procesamiento. Estos cuerpos de procesamiento son interesantes porque son una manera de nosotros mantener en stand-by el RNA mensajero, porque yo todavía no lo quiero traducir, todavía no quiero que sea una proteína, la quiero mantener de momento ahí, pero ya está casi lista, ¿no? Ese puede ser uno de los objetivos. Otro de los objetivos de estos cuerpos de procesamiento es que estos cuerpos de procesamiento también son como un punto de control de calidad. Es así que los cuerpos P contienen exonucleasas, contienen moléculas que van a ayudar al decapping, es decir, quitar la capa de 5' para degradar ese RNA mensajero y volverlo de nuevo un RNA inmaduro, o también tener microRNA, ¿de acuerdo? Que van a ser, en el caso del microRNA, un tipo de RNA que va a ayudar al silenciamiento genético
principalmente mediado por el arresto de la traducción. ¿De acuerdo? Nuevamente, una vez que mi RNA mensajero sale del núcleo, se encuentra en el citoplasma y tiene de dos: o se traduce o se va aquí, o se traduce o se va a cuerpos de procesamiento o cuerpos P. Los cuerpos P es una manera de mantener en un estado potencial al RNA mensajero, o cuerpos P que sirven como puntos de calidad a partir de las exonucleasas, moléculas de CAPI y microRNA. Ahora, las RNA polimerasas. Las RNA polimerasas las vamos a tener principalmente con tres diferentes objetivos. Para la generación, a grandes rasgos, pues, porque hay diferentes tipos de RNA finales. Entonces, principalmente para yo obtener RNA ribosomal, mensajero o de traducción. Entonces, en las células eucariotas yo tengo tres diferentes tipos de RNA polimerasas. RNA polimerasa 1, que principalmente se dedica a la generación de RNA ribosomal. RNA polimerasa 2, que se dedica a la generación de RNA mensajero, microRNA y RNA pequeño nuclear, ¿de acuerdo? Finalmente, RNA polimerasa 3, que se va a dedicar a la generación de RNA de transferencia o a la subunidad importante de las subunidades 60S, la 5S RNA. Posteriormente, en el caso de las células procariotas, solamente encontramos una RNA polimerasa, pero que tiene la capacidad de generar los tres tipos de RNA, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una gran diferencia. Sin embargo, no van a dejar de tener las mismas funciones finales todas. Y eso resulta interesante, ¿no? Este cuadro es un cuadro de UWORD en donde básicamente especifica con mayor detalle, pero siendo muy claros aún así, cada una de las funciones de las RNA polimerasa, el tipo que va a producir y la función de cada una de estas. Es por eso que vemos que la RNA polimerasa 2 se encarga de la síntesis de la 18S, de la 5, la 8S, de la 28S y el RNA ribosomal. Principal función, pues, todos estos componentes esenciales del ribosoma. De ahí que esta RNA polimerasa 1 sea la más abundante. Tenemos la RNA polimerasa 2, en donde el tipo de producción va a ser RNA mensajero, pequeño nuclear y microRNA. Y, respectivamente, el mensajero para la producción de proteínas, el pequeño nuclear para la regulación de la transcripción y el microRNA como método de silenciamiento genético vía arresto de la transcripción o para la degradación del RNA mensajero. Y finalmente, la RNA polimerasa 3, que se va a convertir en los tipos de RNA de transferencia y RNA 5 ribosomal. El primero, con la función que es una molécula de enlace entre los aminoácidos de los codones, y el segundo, como un componente esencial de la subunidad 60S ribosomal. Finalmente, estas preguntas de la plataforma UWORD, en donde la primera nos dice: en un experimento de fibroblastos cultivados son mecánicamente alisados de forma que es removido las proteínas celulares y los lípidos de membrana para aislar los ácidos nucleicos. Ok, entonces estos fibroblastos se alisan para yo poder obtener ácidos nucleicos.
El extracto con contenido de ácido nucleicos purificados es cultivado junto con las secuencias repetidas de deoxitiminas, y estas deoxitiminas se encuentran en una cama de látex. Ok, quiere decir que estos ácidos nucleicos que recién se extrajeron se colocaron se aparearon con una cama de deoxitimina. La solución es lavada muchas veces para remover las moléculas no enlazadas. ¿Cuál de los siguientes ácidos nucleicos es más probable que se una más fuertemente a las camas de látex de este experimento? La respuesta correcta en cuanto al tipo de ácido nucleico es el mRNA maduro. ¿Y por qué es esto? Bueno, el 28% de los que contestaron la pregunta la respondieron correctamente. Y esto es porque los residuos de adenina de la cadena de poli A forman la complementariedad de base con los residuos de deoxitimina. Recordemos que la complementariedad va de AT y de GC. De forma que si yo tengo en la cama del experimento muchas timinas, pues estas timinas van a tender a asociarse con adeninas. Y estas adeninas, ¿en dónde yo encuentro muchas adeninas? Pues precisamente en el RNA mensajero, porque recordemos que las tres cosas que hacían al RNA mensajero premaduro en maduro, pues era precisamente la cola de poli A, la capa 5' y el proceso de splicing. Entonces, pues esta cadena de poli A va a tener alta afinidad para juntarse aquí. ¿Qué más dice? Dice, esta cadena de poli A de adenina, de residuos de adenina, no es transcribida a partir del DNA, así que estas tiaminas no van a unirse al DNA. Las regiones del promotor del DNA, las regiones TATA y las regiones CAT, no son suficientemente significativas para representar la unión más fuerte. Porque aquí habría quien pudiera decir, oye, pero pues es que estas regiones también tienen A, ¿no? Y también se van a juntar. Pues sí, pero precisamente está preguntando por la asociación más fuerte. Entonces, definitivamente, si yo tengo muchísimas tiaminas, se van a juntar con muchísimas adeninas. Y estas muchísimas adeninas las encuentro en la cadena de poli A. De ahí la respuesta. Y la siguiente pregunta dice, un hombre de 32 años de edad está recuperándose de quemaduras extensas. Los fibroblastos cerca del sitio de la lesión activamente se encuentran sintetizando precursores de RNA mensajero para usar como moldes para la síntesis de proteína. Después de la transcripción, un procesamiento extenso de los precursores de RNA ocurre para finalmente tener la secuencia de RNA mensajero. Este RNA mensajero final que existe en el núcleo va a pasar por un proceso de traducción vía los complejos ribosomales antes de ser degradados. ¿Qué pasó del procesamiento o manejo del RNA mensajero? Ocurre exclusivamente dentro del citoplasma de las células. Y finalmente entonces la respuesta es la interacción con los cuerpos P, y dice que los cuerpos P parecen tener una función a manera de una forma de almacenaje de RNA mensajero, mientras que ciertos RNA mensajeros son incorporados en los cuerpos P, otros cuantos son liberados y utilizados para la transcripción de proteínas. Y es básicamente lo que ya mencionábamos en la diapositiva donde mencionábamos esto, la función del cuerpo P. Primero que nada, debemos de decir que es muy claro al mencionar que cuál es la función del RNA mensajero una vez que se encuentra en citoplasma. La única interacción que existe en citoplasma
es con los cuerpos P, todo lo demás se realiza a nivel del núcleo. Y una vez que yo tengo esta interacción con los cuerpos P, yo nada más tenía de dos opciones. O bien lo utilizaba con una forma de almacenaje para posteriormente traducirlo y tener una proteína, o bien ese cuerpo P iba a servir como punto de control para la degradación, para el decapping, para el silenciamiento de este RNA mensajero, etcétera. Entonces, pues de ahí que esta es la respuesta. Una pregunta bastante directa. Y nada, solo eso.